Vamos a hablar el sistema endocrino, sobre todo enfocamos sobre histofisiología de los diferentes órganos que pertenecen a al, bien, el- la función de la glándula endocrina en sí, bueno, las funciones producen hormonas, que son efectores que regulan la actividad de células, tejidos y órganos. Bien, desde el punto de vista, el sistema endocrino eh, trabaja estrechamente con el sistema nervioso, aunque funcionalmente son diferentes, pero interactúan para modular y coordinar las actividades metabólicas del organismo. En el caso del sistema endocrino, la respuesta es más lenta, prolongada que el sistema nervioso. Bien, ambos sistemas pueden actuar al mismo tiempo sobre la misma célula y tejidos diana. Bien, las células endocrinas pueden estar en forma aislada como el sistema APUT, que son más de 40 tipos celulares, y formar también el tejido glandular endocrino, o sea, forma parte de un órgano, por ejemplo, en páncreas, es- cuya porción endocrina son islotes de Langerhans, o los folículos y cuerpo lúteo de ovarios, o el tejido intersticial testicular. En cuanto a las glándulas endocrinas sin conductos excretores son la glándula hipofisarias, pineal, tiroides y paratiroide y suprarrenal. Y vamos a estar desarrollando todos estos órganos, ¿está? Bien, el control del sistema endocrino. Bien, vemos aquí el concepto endocrino, parácrinos, autócrino. La primera imagen que vemos es el control endocrino, la liberación de la hormona de la célula productora, de ahí va al torrente sanguíneo, luego actúa sobre las células efectoras. En el caso del parácrinos, la secreción hormonal por una célula y actúa sobre células contiguas que expresan receptores específicos. Por último, tenemos el autócrino. La hormona actúa sobre receptores ubicados en la célula que la produce. Bien, desde la composición química hormonal tenemos esteroides derivados de colesterol como ovario, testículo y corteza suprarrenal que son liposolubles. En el torrente sanguíneo se unen a proteínas transportadoras que la protegen de su degradación. Tenemos aquí la composición proteína, polipéptidos y péptidos pequeños. Son el grupo más grande de hormonas. Tenemos el hipotálamo, hipófisis, paratiroide, páncreas y células neuroendocrinas del aparato digestivo y respiratorio. No necesitan proteínas transportadoras. Algunas de mayor tamaño sí tienen proteínas transportadoras. La proteína fijadora de factor de crecimiento es símil insulina. Tenemos la análogo derivado de aminoácidos y ácido araquidónico. Las catecolaminas se disuelven fácilmente en la sangre, la prostaglandina, prostaciclina, leucotrienos derivados del ácido araquidónicos. La hormona tiroideas, derivados iodados del aminoácido tiroxina. Se unen a tres transportadores transtiretina, una proteína fijadora de tiroxina en la sangre y una fracción no específica de la albúmina. Bien, aquí tenemos las hormonas interaccionan con receptores hormonales específicos, ¿tá? Los receptores de la superficie
celular que actúan a través de la proteína, la G, ¿tá? La hormona peptídica o catecolamina que no pueden penetrar la membrana celular y generan generación del segundo mensajero. Y estos segundos mensajeros obtienen respuesta específica de la hormona de la célula y estimular que puede influir en la transcripción nuclear, síntesis o degradación de proteína y proteína de canal. Aquí tenemos señalización por receptor de superficie celular, el esquema. Bien, los receptores intracelulares que tienen una zona de unión al DNA, la hormona esteroidea, hormona tiroide, la vitamina A y D, unión de hormona con receptores intracitoplasmáticos o intranucleares. Estos complejos se unen al ADN activado por la ANR polimerasa, la transcripción del mensajero RNA. De ahí produciendo nueva proteína que regula el metabolismo celular. Otro mecanismo, el receptor de membrana esteroide en caviolas. Vamos a empezar con las glándulas endocrinas propiamente dicha, las glándulas pituitarias o la hipófisis, que son sinónimos, que está ubicado en la silla turca. Bien. La glándula pituitaria más hipotálamo son los órganos maestros del sistema endocrino, vinculados morfológica y funcionalmente en el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. Como ya dijimos, está ubicado en la silla turca, dos componentes fundamentales, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Embriológicamente son diferentes los orígenes, ¿está? Bien, ahí está. La glándula pituitaria segrega las hormonas esenciales para el crecimiento y la reproducción del. Bien, acá tenemos, bien, desde los componentes funcionales, adenohipófisis, ¿tá? Macroscópicamente, adenohipófisis deriva del ectodermo y el color más bien es rojizo y blando. En cambio, lóbulo posterior de origen neuroectodérmico que abarca la parte nerviosa es de coloración blanquecina y firme. Ahí tenemos la macroscopía de la glándula hipofisaria, tenemos el lóbulo adenohipófisis y el lóbulo posterior, neurohipófisis. Es más bien la rojizo, el adenohipófisis, en cambio, el lóbulo posterior, neurohipófisis, es más blanquecino. Mide aproximadamente 1 centímetro. Bien, acá está el esquema. El adenohipófisis incluye pars tuberalis, pars distalis, pars intermedia. En cambio, el neurohipófisis incluye pars nerviosa y tallo neural. Bien, acá tenemos para mostrar, para mirar la hipófisis anterior que abarca pars tuberalis, pars intermedia, pars distalis. Y el hipófisis posterior incluye parte nerviosa, el tallo infundibular. Aquí tenemos el hipotálamo y el quiasmo óptico, eminencia media. Bien, la hipófisis. Tenemos aquí el origen de adenohipófisis que se origina a partir de la bolsa de Raschke, ¿tá? La bolsa de Raschke va formando y acá tenemos el adenohipófisis. En cambio, de la neurohipófisis forma una especie de divertículo de origen neuroectodérmico del piso del diencéfalo, ¿tá? Aquí forma la neurohipófisis. Por lo tanto, el origen son diferentes. Bien, eso es la microscopía. Tenemos el lóbulo anterior, muy celular, y el lóbulo posterior. Bien, acá vemos la relación hipotálamo
la hipófisis, está unida morfológica y funcionalmente en el control endocrino de las otras glándulas endocrinas. Bien, el hipotálamo. Aquí vemos el esquema de hipotálamos, adenohipófisis, neurohipófisis. Está el hipotálamo, regulador de la actividad hipofisaria, está ubicado en la base del cerebro, rodeando la porción ventral del tercer ventrículo. Coordina la mayoría de la función endocrina, es uno de los principales centros de control del sistema nervioso autónomo. Algunas funciones, regula la presión arterial, temperatura corporal, el equilibrio del electrolito, el apetito, el peso corporal. Bien, otras funciones, tenemos la secreción de oxitocina, la hormona antidiurética, polipéptida que promueven o inhiben la secreción y liberación de hormonas adenohipofisarias. Es un sistema retrocontrol. ¿Tá? Regula su actividad hormonal mediante inhibiendo, estimulando. Acá tenemos la adenohipófisis, está regulada por el hipotálamo. Ahí tenemos las diferentes hormonas liberadoras, ¿tá? Y los órganos que actúan, sobre los órganos que actúan. Bien, correcto. Esto es nada más para ver el esquema, ¿tá? Lóbulo anterior de la hipófisis, ¿sí? La parte tuberalis, parte distalis. Bien, la microscopía de hipófisis, ¿está? ¿Qué tenemos aquí? Acúmulos y cordones de células eh, separados por capilares tipo fenestrado en la glándula endocrina, ¿está? Par distalis, la par tuberalis, par intermedia. Y tenemos aquí la parte nerviosa, lóbulo posterior, que forma conjuntamente con el tallo infundibular. Todas estas hormonas que estamos, las células, no hay forma de identificar con certeza con hematocilina y eosina. Tiene que hacer sí o sí el estudio inmunohistoquímico para tener la certeza de que qué tipo de célula es, qué hormona, con qué hormona está relacionado. Bien, las cuatro hormonas que mencionamos del lóbulo anterior son tróficas porque regulan la actividad de células en otra glándula endocrina del organismo, que son adrenocorticotrófica, tirotrófica, folículo estimulante y luteinizante. Y dos hormonas que no se consideran tróficas porque actúan directamente sobre órganos diana que no son de índole endocrina, la hormona de crecimiento o somatotrofina que actúa sobre el tejido óseo, tejido adiposo, sobre el músculo, y la prolactina que actúa sobre la glándula mamaria. Bien, aquí vemos las partes distales, ¿tá? Cinco tipos celulares funcionales que mencionamos. Por su coloración son tres tipos celulares. Tenemos aquí las acidófilas, que son más pequeñas, las basófilas y las cromófobas, ¿tá? Rodeado por red de capilares tipo fenestrado. ¿Tá? Bien, acidófilas, dijimos 40% la composición y las basófilas 10% y la cromófoba 50%. La acidófila, ¿está? Bien, vemos aquí las células acidófilas, son células o células somatotrófas o célula hormona de crecimiento. La composición 50% estimulada por
hormona liberadora de hormona de crecimiento y células neuroendocrinas en la mucosa gástrica. Es inhibida por somatostatina. Vemos aquí las células dentro del acidófila, tenemos lactotrofa o células prolactina, cuya composición es 15 a 20%. ¿Tá? La inhibición, dopamina del hipotálamo, estimulada por hormona liberadora de tirotrofina, TRH, y hormona inhibidor vasoactivo. Bueno, bien, pasamos a las células basófilas. ¿Tá? Aquí tenemos las células basófilas. La célula ACTH o célula corticotrofa, 15 a 20% de la composición. ¿Tá? Produce la hormona adrenocorticotrofa que actúa sobre la glándula suprarrenal, estimulado por hormona liberadora de corticotrofina. Bien, la basófila, dentro de basófila tenemos gonadotrofa, ¿tá? De la célula de folículo estimulante y luteinizante que ocupa 10% de proporción, ¿tá? La hormona folículo estimulante luteotrofina, estimulada por hormona liberadora de gonadotrofina del hipotálamo. Vemos aquí las células folículos estrelladas son células que en forma de estelar que rodean formando una especie de red a la célula productora de hormona, unida por nexos que poseen conexina 43 y transmiten señales desde la porción tuberal a la distal. Estas señales podrían regular la liberación de hormona en todo el lóbulo anterior. Pasamos a pars tuberalis que forman el lóbulo anterior, pars tuberalis. Es la extensión del lóbulo anterior a lo largo del tallo. Es una región muy vascularizada y contiene la vena del sistema porta, hipotálamo, hipofisario. Las células parenquimatosas se disponen en cúmulo, cordones, muestra inmunoreactividad para ACTH, folículo estimulante y luteinizante hormonas. Bien, vemos aquí el pars intermedia, más bien son cavidades quísticas, el resto de la luz de la bolsa de Raschke. La luz se observan detritos celulares, podemos observar células basófilas, corticotrofa y cromófobas. La basófila también tienen vesícula con alfa y beta endorfina. Bien, pasamos a la neurohipófisis, ¿tá? Es la extensión del sistema nervioso central que almacena y libera producto de secreción sintetizado en el hipotálamo, ¿tá? La pars nerviosa y el tallo infundibular. Aquí en neurohipófisis observamos axones amielínicos, telodendrones de aproximadamente 100.000 neuronas cuyos soma está en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ahí tenemos la imagen del neurohipófisis más bien fibrilar, ¿tá? Aquí observamos cuerpo G. Bien, más bien son terminaciones nerviosas con vesícula de secreción. Hay aglomeración de vesículas de secreción que forman el cuerpo Hering que contiene hormona antidiurética, oxitocina, ATP y neurofisina. ¿Tá? Los pitoicitos son parecidos a los astrocitos con función de sostén, ¿tá? Las células gliales, asociadas a capilares fenestrados y poseen proteína ácida fibrilares, gliales y evaginaciones citoplasmáticas que terminan en el espacio perivascular. Bien.
acá tenemos el cuerpo Hering, muchas vesículas, ¿tá? Que contiene la ADH y oxitocina. Bien. Aquí vemos la porción terminal de la prolongación axónica con gránulos neurosecretorios en relación a los vasos sanguíneos. ¿Tá? Estas vesículas de neurosecreción miden aproximadamente 10 a 30 nanómetros, y contiene oxitocina, ADH, ATP, neurofisina. Y otros, el 30, más grande en cuanto al tamaño, acetilcolina, desempeña papel en la liberación de la vesícula en neurosecreción. Acá tenemos un resumen prácticamente de las glándulas hipofisarias, ¿tá? Bien, acá tenemos la adenohipófisis, ¿tá? El hipotálamo, acá tenemos el núcleo paraventriculares, supraóptico, ¿tá? Hipotálamo, luego tenemos la neurohipófisis, ¿tá? Que libera ADH, hormona antidiurética que actúa sobre el riñón y absorbiendo el agua. A su vez, produce también la oxitocina que actúa a nivel del miometrio, produciendo la contracción. Y también la oxitocina actúa a nivel de las glándulas mamarias, produciendo la contracción mioepitelial. Esto es en cuanto a la neurohipófisis. Ahora, a nivel de la parte distalis, tenemos o lóbulo anterior, tenemos la célula acidófila, basófila que ya mencionamos y que son hormona de crecimiento acidófila que actúa sobre el tejido óseo produciendo el crecimiento, a nivel del tejido muscular produciendo hiperglicemia y también a nivel del tejido adiposo actuando elevación de los ácidos grasos libres. Y la prolactina, que es la célula acidófila también actúa sobre las glándulas mamarias, produciendo secreción leche. Bien, las células basófilas, aquí tenemos LH, que actúa sobre testículos, sobre ovario, la gonadotrofina, otra gonadotrofina FSH, que actúa también sobre testículos, y ovarios, TSH, que actúa sobre las glándulas, tiroide, ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal. O sea, sobre la glándula suprarrenal. Las glándulas pineal, tenemos aquí la glándula pineal en la pared posterior del tercer ventrículo. Tenemos dos tipos celulares, pinealocitos y las células intersticiales gliales. Se originan a partir en el neuroectodermo. Y una de las características que llama la atención esta glándula, la presencia acérbulos cerebrales, que son fosfato. Vamos a mirar acá, acérbulos cerebrales, la característica, bien, que son más bien fosfato y carbonato de calcio, acérbulos. Pinealocitos, los astrocitos, más bien los pinealocitos son células principales de la glándula, más bien redondos, se disponen cordones, acúmulos, y tenemos astrocitos. Pasamos. Bien, ¿cuál es la función? ¿Qué hace esta glándula pineal? Es un órgano fotosensible que relaciona la intensidad y duración de la luz con la actividad endocrina.
La luz estimula la retina, ahí pasa a retino hipotalámico, de ahí el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, de ahí pasa al nervio coronario, luego a la glándula pineal. Entonces hay una disminución de la secreción de melatonina. ¿Qué hace melatonina? Regula la actividad esteroidogénica de la gónada, inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina por el hipotálamo, por lo tanto, disminución de la liberación de folículo estimulante y luteinizante por la hipófisis. Aquí tenemos la imagen de glándula pineal. ¿Tá? Pinealocito, acá tenemos acérbulos cerebrales. Bien, pasamos a la glándula tiroide. La glándula tiroide es una glándula que está ubicada en la región infrayoide. Está compuesta por dos lóbulos, lóbulo derecho e izquierdo, unido por el istmo. También podemos observar en la glándula, el lóbulo piramidal, pirámide pesa aproximadamente 20 miligramos a 30, mide 5 por 2,5 por 2,5. El color es más bien pardo rojizo y está rodeado externamente por una cápsula que es tejido conjuntivo. La glándula tiroides se origina en la cuarta semana de la vida intrauterina a partir de origen endodérmico, a partir del piso de faringe primitivo. Bien, la unidad funcional de la glándula tiroides se llama folículo tiroides, ¿está? Folículo tiroides. Bien, acá tenemos folículo tiroides, ¿está? Que está revestido por dos tipos de células. La célula cúbico simple, células foliculares, luego tenemos las células parafoliculares, ¿tá? Que produce calcitonina. En cambio, las glándulas foliculares producen tirosina y tironina. Bien, estos folículos están en cuyo interior tenemos coloides, ¿tá? Con tiroglobulina, que es la forma inactiva de almacenamiento de la hormona tiroide con 120 residuos de tiroxina. Bien, ahí tenemos el esquema, las células foliculares cúbico simple y las células parafoliculares o las células C, que son sinónimos. Están en acúmulos algunos, ¿tá? Y produce calcitonina. Bien. ¿Qué característica tiene la folículo? Bueno, ya dijimos, folículos son unidad estructural funcional de tiroides. Una sola capa, la célula cúbica simple, tiene membrana basal, espacio central lleno de coloide. ¿Tá? El tejido conectivo interfolicular son escasos, que está compuesto por fibroblastos, fibra. Las células foliculares, el citoplasma más bien basófilo con vesículas apicales. Tiene gránulos subapicales, gota de coloide, lisosomas y la superficie luminal hacia la luz posee microvellosidad y pseudo. En cambio, las células C son células más bien ovaladas, están en grupos, células más grandes y claras y citoplasma con vesícula que posee calcitonina. Bien, acá tenemos la célula folicular con su núcleo. Acá tenemos el coloide, vellosidades, las vesículas de reabsorción de coloides. Bien, la síntesis de hormonas T3 y T4. ¿Cómo se produce? El primer paso es la síntesis de tiroglobulina, luego produce la reabsorción, difusión y oxidación de yodo. De ahí el siguiente paso, iodación de la tiroglobulina, luego formación de 3T4 por reacciones de acoplamiento oxidativo, de ahí reabsorción del coloide, luego liberación de T3 y T4 en la sangre
y el proceso de reciclaje. Esto, el esquema, ¿tá? Precursor de tiroglobulina se sintetiza en RER, sufriendo una glucosilación post-traduccional en RER y aparato de Golgi. Luego pasa a la luz capilar. Bien, vamos a hablar un poco de las funciones de la tiroxina. ¿Qué hace la tiroxina? T4. Regula el metabolismo basal, aumentando el ritmo de utilización de hidratos de carbono, la síntesis y degradación de proteínas. También regula la síntesis y degradación de lípidos. Asimismo, regula la producción de calor e influyen sobre el crecimiento de los tejidos de todo el cuerpo. Y es importantísimo esta tiroxina para el desarrollo del sistema nervioso central del feto y los niños. Bien, acá tenemos, ¿tá? La producción de 3, de 4, está regulada por el sistema retrocontrol negativo, ¿tá? Inhibiendo o estimulando, ¿tá? Los órganos dianos en el cuerpo está la glándula tiroides, luego T4, T3 sobre órgano diana, aumentando el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la producción del calor corporal. Bien. Acá vemos la célula C o parafolicular, que son sinónimos, ¿tá? Las células parafoliculares. Ahí tenemos. El resto, todo esto es células foliculares. Algunos se dispone en grupos, ¿tá? Ahí tenemos la membrana basal del folículos, coloides, Pas positivo, coloide, tiroglobulina. Bien, la secreción de calcitonina. ¿Qué hace la secreción de calcitonina? Acá tenemos muchas vesículas. Disminuye la calcemia, estimula el depósito de calcio en huesos, ¿tá? Pasamos a la glándula paratiroides. La ubicación de la glándula paratiroide es la pared posterior de la glándula tiroide. Son 4, ¿tá? 2 superiores y 2 inferiores. Bien, está rodeado externamente por una cápsula, ¿tá? Por una cápsula fina, y desde el punto de vista histológico tenemos dos tipos de células, la célula principal y la célula oxifílica, ¿tá? Las células principales, todas estas son principales, que son más abundantes, es lo que secretan para hormonas, ¿tá? Las vesículas densas limitadas por membrana, las células principales. Aquí vemos las células oxifílicas, ¿tá? Poseen abundantes mitocondrias cuya función desconocida en los ¿tá? No tiene vesícula de secreción, muy poco desarrollo de RER, ¿tá? Oxifílicas, tenemos las principales. Bien. La parahormona secretada por las células principales cumple una función importante en la homeostasis de calcio. Su presencia es indispensable para la vida. Actúa la parahormona en diferentes sitios, estimula la reabsorción ósea, disminuye la excreción renal de calcio, aumenta la excreción urinaria de fosfato, también aumenta la absorción intestinal de calcio y favorece la formación de la forma activa de la vitamina D.
Pasamos al siguiente órgano, la glándula suprarrenal. Son dos órganos de ubicación en la retroperitoneal, cabalgando el polo superior del riñón. Bien, es un órgano encapsulado, es un órgano encapsulado, está en tejido adiposo a la altura del polo superiores eh, renales. Desde el punto de vista histológico dividimos la corteza y la médula. Acá tenemos el esquema, la cápsula, la corteza y la médula. Bien. También conocer el origen embriológico, siendo un órgano, posee dos orígenes embriológicos. La corteza derivan de la capa mesodérmica, en cambio, la médula deriva de la cresta neural. Bien, aquí vemos la corteza suprarrenal, la zona glomerular. Esto es esta zona pequeña, ¿está? En ovillo glomerular, de ahí viene la parecida al ovillo glomerular, la zona. Luego tenemos la zona fasciculada, ¿está? Más amplia, la zona reticular. Bien, vamos a hablar de la zona glomerular, ¿tá? Tipo en ovillo, glomerular, muy parecido, ¿está? Por los cordones redondos. Bien, secreta aldosterona, ¿tá? Aumenta la reabsorción del sodio, disminuye la reabsorción de potasio en túbulo contorneado distal para mantener el equilibrio osmótico de la orina. Se dispone en cúmulo, está en acúmulo, ovoide o columna de célula glomerular. Acá hay escasa inclusión lipídica en citoplasma de la célula, a diferencia de la zona fasciculada que vemos que poseen mucha inclusión lipídica en citoplasma de la célula. Esta es la zona fasciculada. Las células están dispuestas en cordones bien alargadas. Microscopía electrónica muestra LER desarrollado, mitocondria con cresta, Golgi extenso, mucho RER. Hay mucha inclusión lipídica en esta zona, por eso se le dice espongiosito también. Aquí vemos la cápsula, la zona glomerular, la zona fasciculada, la zona reticular. Bien, aquí vemos lípidos, en la zona fasciculada de la célula. La célula en sí posee muchas inclusiones lipídicas de la zona fasciculada. Bien. La fasciculada está relacionado con glucocorticoide, cortisol. ¿Qué hace? Los glucocorticoide, cortisol. Bien, actúa sobre muchas células y tejidos para aumentar la disponibilidad metabólica de glucosa y ácido graso, que son fuentes de energía inmediata. Produce gluconeogénesis y glucogénesis. A nivel del hígado, hace conversión de aminoácidos en glucosa, polimerización de glucosa en glucógeno, promueven captación de aminoácidos y ácido graso. A nivel del tejido adiposo, estimulan degradación de lípido en glicerol y ácido graso. Asimismo, actúan sobre otro tejido reduciendo el ritmo de utilización de la glucosa y promueven la oxidación de ácido graso. Los glucocorticoides cortisol deprimen las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Bien, pasamos a la zona reticular. En zona reticular las células son más pequeñas, los cordones
Se disponen cordones anastomosados y separados por capilares tipo fenestrado. Acá hay escasa cantidad de inclusión lipídica, la secreción de andrógenos, ¿está? La zona reticular de hidroepiandrosterona. Pasamos a la médula suprarrenal. Dijimos, la suprarrenal, a diferencia de la corteza, se originan de la cresta neural, la célula cromofines, ¿tá? Cromofines, considerada equivalente a neuronas postganglionares. Sinusoide abundante, las células disponen en cúmulo y cordones anastomosados. Bien. Hay vesícula de secreción, RER abundante y Golgi desarrollado, producen adrenalina y noradrenalina. Los glucocorticoides inducen la conversión de noradrenalina en adrenalina. ¿Tá? La exocitosis del producto de secreción es desencadenada por la acetilcolina desde los axones simpáticos preganglionares. Bien. Dos tipos de células para la secreción de adrenalina con gránulos secretorios menos intensos, ¿tá? Menos intensos, y la noradrenalina con gránulos secretorios muy densos, ¿tá? En los gránulos también se hallan cromogranina, ATP y calcio. La catecolamina, ¿qué hace la catecolamina? Adrenalina, noradrenalina. Bien, preparen el organismo para la respuesta de lucha o huida, ¿tá? Ante el temor, ante el estrés, aumentan la catecolamina. Establecen las condiciones para la utilización máxima de energía, estímulo de glucogenólisis, movilización de ácido graso desde el tejido adiposo, aumenta de presión arterial, dilatación de vasos sanguíneos y de vasos que irrigan el músculo esquelético, constricción de los vasos de piel y tejido del aparato digestivo, aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen cardíaco por minuto y aumento de frecuencia respiratoria. Todas estas son funciones de catecolaminas. Hormona de lucha. Muchas gracias. Hasta la próxima.